Hola, amigas, amigos, saludos. Vean qué titular. Nos faltan productos para no creyentes. Interesante. Yo lo había pensado alguna vez, sí, ciertamente en cuanto a fórmula, ¿verdad? Pero ahora es que la veo clarísima. No es mía, ¿eh? No es mía, es de Carlos Luna, un madrileño de 43 años, laico, seglar, pero relacionado con la familia dominica, y que ha sido ya, iba a decir cocinero antes que fraile, aunque no es fraile, no, pero ha sido ya trabajador de marketing y de mercadotecnia y ha escrito algunas cosas sobre eso. Y de la experiencia que ve en la iglesia se le ha ocurrido esa reflexión y lo ha sacado en algún artículo que me parece muy interesante y que yo quería hacerme eco con su permiso y dando el debido crédito a Carlos Luna. Felicitaciones, Carlos. Nos faltan productos para no creyentes y lo dice desde dentro, primera persona del plural, a nosotros, a los creyentes, a las iglesias o a las religiones, podríamos decir, porque no creo que sea un problema de la religión católica, de la Iglesia católica. Nos faltan productos para no creyentes, es decir, nuestros productos son todos para ya creyentes. Es decir, para personas convencidas. No pensamos en las no convencidas, o sea que hacemos poco esfuerzo por extender el producto. Vamos a emplear aquí las imágenes comerciales, ya sabemos hasta qué punto las estamos empleando, claro, como una metáfora, ¿verdad? Él dice, pues eso, que observa que en la Iglesia hay muchas duplicidades. En la oferta pastoral de la Iglesia católica que él conoce desde allá, ¿verdad? Pero se podría decir de todas, ¿no? Todas hacen lo mismo. A veces hasta la misma hora y relativamente cerca, duplicidades de la misma oferta, sin diversificar la oferta. Diversificar la oferta. Es decir, que el consumidor, entre comillas, pueda elegir y que tenga varias formas, varias presentaciones, varios contenidos diversos. Y es decir, al productor le falta, a la iglesia, a la religión, le falta darse cuenta de que tiene que saber diversificarse, entrar en otras variables para relacionarse con su público. Y que haría falta hacer una auditoría comercial en la iglesia, bueno, comercial y teológica, por supuesto, ¿verdad? Es decir, repetimos, hacemos siempre todos lo mismo, no hay más variedad que la que ofrece la distinta cara del agente de pastoral y cada uno en su chiringuito lo quiere hacer todo y cada parroquia quiere tener su propio cursillo de matrimonios y su propia cartelería, todo, claro. Entonces al final resulta todos intentos pues muy chabacanos, diríamos, muy sin profesionalidad, sin lo que daría la colectividad, la mancomunidad de esfuerzos y de iniciativas. Esto de comparar el mensaje religioso con lo comercial, entendámonos, ya sabemos lo que estamos haciendo en obsesión, aplicando esta metáfora sin más preámbulos, y no lo digo más. Esto es viejo, ya hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, vendemos el mejor producto y no lo sabemos vender bien porque no lo conocemos bien y no llegamos al público con las ventajas claras de nuestro producto? Recuerdo que un cardenal latinoamericano hace pues unos meses salió sus discursos y sus consejos pastorales en religión digital y uno dice, pues este hombre me parece que no ha estado mucho realmente en parroquias y con la gente y en la evangelización de frontera menos, ¿no? Sino que ha debido estar todo el mundo, todo el tiempo en sus oficinas eclesiásticas y despachos diocesanos porque habla un lenguaje que está totalmente perdido, ¿no? Dice, no, es que tenemos el mejor producto porque nosotros damos la noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Y eso es lo que más le interesa al ser humano, porque eso es lo que está buscando. Señor cardenal, que no es así la cosa, que eso ya no sirve. La resurrección de Jesús no es ninguna noticia hoy.
comercialmente hablando y secularmente hablando, sino que eso solo metafóricamente es una noticia. Hoy el mundo diríamos que ya sabe, todo el mundo, a todas partes conocidas ha llegado y puede llegar la noticia. Entonces, no se trata de salir a la calle y decir que Jesucristo ha resucitado. Oiga, que no es eso, está todo mal planteado, ¿no? Ya no es noticia, ni es noticiable, ni es recibible, ni aceptable como noticia. Entonces, es que hay que empalmarlo, hay que elaborarlo de otra manera. Toda empresa comercial, por seguir la metáfora, tiene un departamento para nuevos productos, aun en tiempos normales, no digamos luego en los anormales como este. Es decir, tiene, por ejemplo, hoy día tiene un departamento de desarrollo o de I+D+I, investigación, desarrollo más innovación. Las tres cosas. Dice, no, pero es que esto no da nada. O sea, a corto plazo no. Hay que sacar un producto nuevo, pues al departamento de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Y oiga, déles tiempo, porque eso no se hace en un día. No es poner la máquina a trabajar, es pensar, repensar, formular, experimentar, para al final poder dar con algo nuevo. La Iglesia no tiene departamento de I+D+I. En realidad lo tiene prohibido. No se puede investigar realmente, se puede retroinvestigar. O sea, usted puede mirar todo lo que se dijo y lo que los santos padres dijeron hace 17 siglos. Todo eso se puede investigar, pero no me investigue hacia adelante, a no ser que sea para hacer un refrito. Es decir, con lo que ya sabemos, ahora colóquenmelo usted de otra manera. Sabemos lo que es el refrito, ¿verdad? Llego por la noche, llego a casa, llego tarde, llego cansado y no tengo ganas de hacer una cena. Y digo, voy a coger de esto que ha sobrado y bueno, sí, lo caliento, le pongo un poco de salsa y tal cual, y con eso le doy un refrito en la sartén y ¡uy, qué bueno ha quedado! Y no he hecho cena, he hecho un refrito. Muchas teologías son refritos. Refritos de los supuestos acríticos de siempre sobre los mismos presupuestos. Solo que organizados los supuestos, los contenidos de otra manera. Estamos haciendo refritos, ¿no? Entonces la Iglesia no puede hacer investigación, no puede hacer desarrollo de la... ¿Cómo que desarrollo? Es como aquel adagio famoso, nihil innovetur nisi dictum es, no se innove nada sino lo que ha sido dicho. Nil innoventur nisi quod traditum es, no se innove nada que no haya sido entregado, que no sea transmitido, que no sea la tradición. No se puede romper la tradición. O lo que dicen que ponía aquellas puertas de aquella congregación medieval que decía nunquam renovata quia nunquam deformata. Nunca se renovó esta institución porque nunca se había deformado. Bueno, es mucho presumir, pero en la Iglesia no se puede decir eso. Nunca se puede decir eso. Ni siquiera cuando se está hundiendo. Oiga, que esto no funciona. Oiga, que nos hundimos. ¿Nos hundimos o no nos hundimos? Nos hundimos. ¿Cuánto tiempo? 2 horas y media. Oiga, pues esto hay que salir de aquí. No, vamos a ver, no, Dios proveerá. En la vida religiosa está pasando un poco lo mismo. Yo he conversado con religiosas mayores que dicen, sí, es que ahora ya está claro, no hay vocaciones, esto se acaba. No, pues Dios proveerá. Y otras dicen, no, pues es que si se acaba, pues bueno, pues es que Dios lo ha querido. O sea, no hay problema, en cualquier caso no hay problema, podemos seguir como estamos y por eso estamos paralizados, con nostalgias del pasado, con prejuicios epistemológicos que nos paralizan y nos siguen paralizando, y miedos inquisitoriales, porque hay de aquel que diga algo nuevo que no esté de acuerdo con la tradición. No. Miedos inquisitoriales que en este tiempo parece que están un poco más rebajados, pero no solo de arriba, sino de los lados. A veces hay que tener cuidado con los miedos inquisitoriales que nos surgen porque la amenaza está en el exterior. Pues yo creo que eso hay mucho más que decir. Es decir, efectivamente necesitamos productos para no creyentes, pero es muy seria la cosa, es muy seria. Y vamos a seguirla comentando. Gracias, saludos, chao.